Saludos cordiales para quienes se han reunido de forma virtual. Agradecimientos entrañables para los amantes de la literatura. En este día tenemos el gusto y el honor de tener en nuestro diálogo alterno a Sonia Manzano Vela, una artista que en su poiesis experimenta en los grandes géneros literarios, la narrativa y el verso. En ambos tiene una producción inmemorable, vasta y premiada nacional e internacionalmente. En la narrativa, la diégesis reconstruye realidades tanto en cuento como en novela. En su línea creativa, se acerca a desenmascarar una voz femenina de su tiempo y con vicisitudes, donde su presencia se manifiesta a partir de la intención de marcarse una existencia autónoma. En otras palabras, la voz narrativa y lírica de Sonia Manzano Vela analiza líricamente las vivencias de sus personajes y sujetos del enunciado. Les da libertad de enfrentarse a los problemas humanos, que son reacciones supeditadas a un sistema simbólico que esclaviza y a la vez permite la protesta a través de la palabra. En fin, la autorrepresentación es el juego que se nos devela en sus obras en ambos géneros. Por ejemplo, en Solo de vino a piano lento hay un diálogo con el discurso musical, recurso que devuelve a la novela su calidad de transgresora y en constante transformación. Con respecto al cuento, esta temática se recrea con tintes condensados y concatenados, que convierten la inmediatez en el deguste de las situaciones. Por ejemplo, recomiendo Flujo Escarlata o Trata de Viejas. Más ahora nos vamos a detener en su creación lírica, con 11 poemarios que comienzan con el nudo y el trino, publicado en 1972, hasta Espalda mordida por el humo, 2014. Sorprende sus títulos, que son un diálogo con nuestros recuerdos, sentires y la cotidianidad. Nuestra otra invitada, y que hoy dialoga críticamente con la poética de Sonia Manzano Vela, es Sandrita Carvajal García, quien ha dedicado algunos de sus ensayos a interpretar la riqueza lírica, reflexiva y creativa de Sonia. Ella es docente investigadora de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Actualmente es estudiante del doctorado en Literatura y Estudios Críticos en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Su línea crítica es la literatura y el tratamiento del género. Ha publicado varios artículos científicos en revistas y capítulos de libros en obras nacionales e internacionales. En el 2004 ganó el primer lugar en el Concurso Nacional de Excelencia Pedagógica del Ministerio de Educación y Cultura. Por lo tanto, ella es una experta en la poiesis de Sonia Manzano Vela. Así que les damos la bienvenida, les reiteramos nuestro agradecimiento y adelante, Sandrita, con la lectura de la poética de Sonia Manzano Vela. Pero las campanas quedan. Mis últimos tañidos rajarán tus metales. Sé por quién doblan las campanas. Doblan porque mueren para adentro sin que nadie las oiga. No moriré en ningún día de la semana. Eso es vallejiano. No pasaré por el oprobio de llorar cuando no quiero. Eso es Rubén Darío. No escribiré versos tristes ni en esta ni en ninguna otra noche. Mi poder está en mi constitución ósea. O sea que mi poder consiste en poder levantarme cada vez que así lo decido. Ojalá que nadie me mande matar por estos malos versos satánicos. Con todo, me guardaré las espaldas dentro de sus vainas y contrataré a un espía para que me vigile las 24 horas de traición que a mí misma me infiero. Pantis de sirena, no dejen que se pierdan las escamas. Mantengan la humedad requerida para que el canto brote en su última vez por el cisne de la agónica belleza. Haz de trébol, ayúdame a enfrentarme con la espada.
fuerzas demenciales, otórguenme la audacia que me falta para observar cómo las disoluciones asumen las formas concretas de la disolución. Ancestros siniestros y de los otros, soy la siguiente dentro de la línea dinástica. Escárbenme el cabello, tengo las 3 incógnitas seguidas de cuya revelación depende mi ingreso en el misterio. Figuras de terracota, desmorónense en mis manos. Seres que huyen de mí misma, desobedezcan y miren para atrás. Bien vale una eternidad de sal por una sola lágrima de espectáculo. Bien, este poema Full de Reinas, por la fuerza expresiva de la voz poética, como dije anteriormente, siempre me ha conmovido sobremanera. Y a continuación quiero presentar un análisis del poema con respecto a 3 conceptos que he podido determinar en él: mujer, represión y miedo. Sentido que tiene que ver con la soberanía de la mujer, reina dotada de poder que, impulsada por toda la fuerza femenina de su interior, muestra su soberanía en la sociedad. Full de Reinas establece una analogía entre la figura de la mujer en la sociedad y el gran juego de la vida, donde todos somos jugadores y todos realizamos nuestras apuestas con el objetivo de ganar. Full de Reinas es una composición de cartas cuyo valor está dado por el trío de reinas. En los primeros versos, la voz poética expresa el éxtasis en su relación con el lenguaje. Las palabras erotizan y la voz poética dice: me revuelco en el lenguaje. Después se presenta un yo traicionada por su propia palabra. Cuando dice: entreabro los labios para decir esta boca es mía, pero no sé si soy yo la que por esta boca está hablando. El lenguaje literario es fuente de placer, es tan erótico como el cuerpo humano. La voz poética expresa sus deseos más íntimos que se liberan a través de la poesía. Pero se trata de deseos reprimidos que tienen que ver con la posición de los sujetos en este gran juego de la vida. Recordemos que las teorías psicológicas se refieren a los deseos reprimidos que son permanentes en el inconsciente del ser humano y que están en constante lucha y fuerzan por liberarse. Esos deseos reprimidos se manifiestan en una serie de formaciones como los sueños, los lapsus, juegos de palabras, actos fallidos. Hay una particularidad que puedo observar en la poesía de Sonia Manzano que tiene que ver con el constante juego de palabras, con que envuelve los sentimientos expresados, lengua estropajosa, medianamente estropájara, dice la voz poética. El juego de palabras y las deformaciones lingüísticas son formas de expresar los deseos reprimidos. La ruptura de los esquemas formales de la lengua significa también en el poema romper con las normas sociales que reprimen al ser humano y a la mujer cuando es señalada en la sociedad. La voz poética atraviesa episodios de dolor. Aúllo cuando me acuerdo de que no hice nada en concreto por aquellos que dije amar en la vida. La anáfora del verbo aullar en primera persona enfatiza el dolor propio, dolor agudo, resonancia animal, que se intensifica por la frecuencia del sonido. Aúllo y vuelvo a aullar. Así como sucede con la especie animal, el aúllo de la voz poética constituye un llamado sobre el riesgo de perder los amados sueños si no se hace nada por ellos en este gran juego de la vida. Por eso la imagen de la mujer y del ser humano en general como prostitutos de sueños, cuando vendemos nuestros deseos y sueños en una sociedad que pone precio a cada cosa, todo se vende al mejor postor. Entonces el yo, quien marca las propias limitaciones, es quien marca las limitaciones a los sueños. Por eso la voz poética dice: yo soy estas flechas que me persiguen y las heridas que me dan alcance. Posteriormente, la voz poética hace alusión a 3 representantes de la historia literaria latinoamericana:
Rubén Darío, Pablo Neruda y César Vallejo. No escribiré versos tristes ni en esta ni en ninguna otra noche. Se trata de una intertextualidad que relaciona la voz poética de la mujer que entra en juego con las voces más varoniles de la lírica hispanoamericana. Nuevamente, el juego de palabras enfatiza la fuerza de la mujer, que no radica en su fuerza física, sino en la fuerza de su interior, que le permite levantarse una y otra vez. Sin embargo, es consciente del peligro que la envuelve en cada embestida de la vida. Ojalá que nadie me mande matar por estos malos versos satánicos. Llega el momento en que el espíritu de la mujer, esa fuerza femenina despierta, tal vez cuando han pasado los años y mira atrás, o mejor dicho, cuando mira dentro de sí, porque cuando miramos nuestro interior es cuando despertamos. La voz poética despierta y expresa renuncio, pero no con carácter de irrevocable, renuncio. Aquí aparece el tercer concepto, el miedo, que se define como la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro. ¿Cómo no tener temor en una sociedad donde la violencia ha sido naturalizada, donde vemos el peligro en todas partes? Y por eso el poema que escribe Sonia Manzano en los años 90 tiene tanta resonancia el día de hoy, cuando la vida humana está en peligro también. El espíritu interior se libera y se ordena a sí mismo rebelarse y desobedecer. La voz imperativa verbal en gradación de orden ascendente nos lleva al clímax de la significación del poema cuando dice y concluye: bien vale una eternidad de sal por una sola lágrima de espectáculo. Concluyo en que en este poema la belleza conmueve hasta el llanto, la palabra conlleva el éxtasis corporal y el lenguaje seduce al cuerpo. Gracias, Sandrita. Muy gentil por tu lectura de la poética de nuestra invitada de honor, Sonia Manzano Vela. Y ahora nuestra distinguida audiencia va a tener el honor de escuchar en voz de la autora algo de su poesía y algún detalle sobre lo que es el hacer literario. Así que demos la bienvenida a Sonia Manzano Vela desde la ciudad de Guayaquil. Adelante. Bueno, yo soy la que se siente muy honrada de estar participando en este espacio tan profundo, tan interesante. Me siento halagada con esa presentación que usted me ha hecho, Rosario de Fátima, realmente muy bondadosa y profunda. Y me siento impactada con ese análisis tan lúcido, tan revelador que ha efectuado sobre mi poética mi amiga Sandra Carvajal. Realmente pues me ha revelado cosas que yo desconocía. Ahora estoy conociendo mejor mi poesía porque ella me la ha desnudado, no digamos de cuerpo entero, sino de alma entera. Bueno, yo quería pues también presentar un cordial saludo a la audiencia que me está escuchando. Yo sé pues que este programa es un programa muy prestigioso y muy escuchado. Y entonces pues complacidísima de que mi voz llegue hasta ellos. Y mi imagen también, porque estamos pues en una proyección virtual. Tenía entendido que tenía que matizar mi intervención con ciertas anécdotas. Me puse a escarbar en mis poemas algunas anécdotas y surgieron muchísimas y muchísimas. Y yo dije, no, pues no me va a alcanzar el tiempo. Así pues que empezaré con las que más me han golpeado mi memoria, y cuando sea pertinente el que yo pues haga un alto a mis recuerdos, a mis ocasiones, le ruego, Rosario de Fátima, que por favor me lo haga saber para pasar pues al siguiente paso que usted tiene planificado. Bien, se mencionó que yo he escrito 11 poemarios, pero creo que es uno más, que son 12. Y en el primer poemario, El nudo y el trino, que es un poemario que escribí desde muy joven, muy jovencita, yo me movía, yo era bipolar en mi poética, porque o me sentía muy prisionera o me sentía muy libre, pero ahí empezaba ya pues el germen de mi rebeldía. Había ciertos límites que no es que me los ponían, sino que yo también tenía responsabilidad en ponérmelos, ¿ya? Y en este nudo y el trino, donde era la intimista, pero también era la rebelde,
la rebelde, la guerrillera de la palabra, había un poema llamado Naufragio. Ese poema tiene una anécdota muy jocosa, porque en ese poema, que para comprenderlo, para comprender la anécdota, debo de leerlo, y no se preocupen que no es tan larguito, yo decía lo siguiente: perdón, ojos míos, hay un río abriendo su boquete en el centro de mi débil consistencia, y dentro de un instante los convertiré en torrentes, y dentro de un instante mi angustia acostumbrada ya al naufragio gritará su sálvese quien pueda, y yo, la imbécil capitán de barco, me quedaré hasta el último tratando de salvar mi propia muerte. Y aquí viene la anécdota. Por ese entonces mi hermano Ixen, que estudiaba la carrera de medicina, preparaba sus exámenes junto a sus compañeros. Y no se le ocurrió mejor cosa que leerles este poema a ellos para ver qué opinaban sobre el mismo. Y el verso que se les quedó sonando, retumbando, fue ese de la imbécil capitán de barco. Y eso me marcó, porque cada vez que el grupo de compañeros advertía mi presencia, le decían a mi hermano Ixen: ahí viene la imbécil capitán del barco. Y esto no exagero, hasta el día de hoy se recuerda, así que me quedé pues con ese mote. Pasando a otro de mis libros, vamos a ir un poquito en orden, pero por ahí me voy a saltar algunos títulos, unos 2 o 3 títulos. El título de mi segundo poemario, Casi siempre las tardes, obedece literalmente a que yo, casi siempre las tardes, pero no cualquier tarde, tenían que ser tardes lluviosas, tardes tristes, me asomaba a la ventana y contemplaba, más que lo exterior, lo interior de persona. Y entonces esa conjunción, lluvia, viento, frío, color grisáceo del cielo, curiosamente a mí me inspiraba, pero le dio como una coloración un poco melancólica, un barniz de melancolía a mi poesía, casi siempre las tardes. Bien, y de ahí pues surge un cúmulo de poemas que tienen esta coloración. Esa era la anécdota que yo quería referirme, a la que yo quería referirme en Casi siempre las tardes. ¿Por qué casi siempre las tardes? Porque casi siempre las tardes lluviosas, yo me ponía a escribir. Claro, después de haberme asomado, ¿no? Mi poemario La gota en el cráneo recoge poemas de una época en la que yo estaba poseída de un profundo existencialismo. Porque a veces a los poetas nos gusta autovictimizarnos, tenernos lástima, ¿ya? Y entonces yo hacía una analogía entre lo que sentía y en esa antigua tortura, creo que es japonesa, o que también fue de la Inquisición, y después me enteré que también era de los incas, que era la gota que ponían pues al prisionero, al cautivo, lo ponían debajo de una gota, tin, tin, tin. Al principio eso era soportable, pero después esa gota retumbaba, retumbaba, retumbaba y terminaba taladrando, no digamos el cráneo, porque el cráneo está conformado pues por una caparazón ósea, sino terminaba taladrando el alma y enloqueciendo a la persona. Y en los poemas que está pues en La gota en el cráneo, tienen ese tinte de marcado existencialismo. Ay, me autovictimicé, pero pude salir de eso porque no soy una persona a la que le gusta que le tengan lástima, y peor, que le gusta inspirar lástima. Por eso fue que mi dolor está encubierto. Por ahí hay un verso que dice: la tristeza más triste es la que no se percibe. Yo creo que es la más refinada, ¿no? Eso he procurado, pues, no caer en el melodrama. Bien, después tenemos en este mismo poema, en esta misma gota en el cráneo, una anécdota.
yo participé con este poemario en un concurso nacional de poesía, en el cual obtuve una primera mención, pero por ahí me soplaron que yo era la nominada para el primer premio. Y no llegué a obtener ese primer premio porque un miembro del jurado, que estaba integrado por mujeres, porque en el año 75, este libro sale publicado en el 76, pero en el año 75, cuando yo tenía ya el conjunto de poemas, que había sido declarado el año de la mujer, repito, un miembro del jurado se había opuesto a que me otorguen el premio porque en uno de los poemas, titulado Una úlcera en alguna parte, uno de mis versos decía, yo no sé dónde queda el duodeno. Y la señora que se opuso a que yo sea premiada, decían que no era posible que yo, habiendo declarado mi ignorancia de que no sabía dónde quedaba el duodeno, me premien. Y en realidad ella era la poco actualizada en sus lecturas, porque no supo advertir que yo estaba utilizando la ironía al más alto grado, que es un recurso pues muy contemporáneo. Ustedes pues lo saben perfectamente como teóricas, como estudiosas que son. Bien, pasemos a la semana que no tiene jueves. La semana que no tiene jueves, usted, Rosario de Fátima, se refería pues a que mis poemarios tienen unos títulos así pues medios desestabilizantes. Y yo intencionalmente busco desestabilizar al público apelando a estos títulos. Entonces yo le puse la semana que no tiene jueves, que hace una referencia así muy por encima al poema vallejiano, cuando dice me moriré un jueves. Pues no, me moriré en París con aguacero, jueves y será, ya jueves. Y se me ocurrió escribir un poema que podía decir, tenía una cierta vena erótica, y que creo que con ese poema yo inicié mi vena erótica, que no es una arteria, que no es una yugular, como las mujeres que escriben poesía erótica explícita y audaz, y que está bien, además, sino que es apenas una venita. Es una venita. Por ahí alguien me dice, ay, ella escribe poesía erótica, pero yo creo que no saben a conciencia ni a ciencia a qué se está escribiendo, ¿ya? Bueno, ese poema, que gozó de buena crítica y que tuvo muchos lectores, porque para mi sorpresa aparecía publicado aquí y acullá, y lo decían los poetas, y me decían, lee por favor ese poema, ¿no? Y cada vez que yo lo leía me miraban con cierta suspicacia, con cierta sospecha. Entonces, este poema se llama Poema Mordido por la mitad. Y como es de pequeña extensión, también lo voy a leer, me va a permitir leerlo. A ver, vamos a ver dónde está ese poemita. Ay, vamos a ver. Aquí está, a ver. Poema mordido hasta la mitad. Hasta la mitad. No me atreví a comérmelo entero. Dice así. No soy ninguna voz de la inocencia. Y de cuando en vez, también hago malabares con mis hojas de parra. Pero de la parra al hecho hay un largo trecho en el que nada he dicho. Por hoy no bajaré del paraíso. Por hoy mondo la pulpa de una suave modorra y dormito pensando en la manzana que se atora en el cuello de un lejano pecado. Bien, ese es el poema con el que yo doy inicio pues a mi línea, a mi sutil, a mi leve erotismo. Dice, ahora pasemos al ave que todo lo atropella. El ave que todo lo atropella es el título de un poemario mío, publicado en el año 1980, que después la tituló pues a una antología que tuvo la generosidad de publicarme el año pasado, ¿no? Que tiene el mismo nombre, el ave que todo lo atropella. En el ave que todo lo atropella yo hago un autorreconocimiento de mi manera de ser, porque yo soy impulsiva. A veces
las palabras que tengo en mi boca después pasan por mi pensamiento cuando ya es demasiado tarde para recogerlas, ¿ya? Soy precipitada, voy tumbando cosas a mi paso, soy adrenalítica, eso yo creo que se puede notar de pronto cuando ven pues que yo hago alguna intervención pues de esta naturaleza, ¿no? Y yo creo que esa adrenalina es una especie de defensa que yo tengo pues para poder expresar lo que siento, ¿no? Sin tapujos, sin filtro, ¿no? Para lucir lo más espontánea posible. Ya, en este poemario, El ave que todo lo atropella, yo tengo un poema que es recalcitrantemente feminista. Es en el año 80, pues, han pasado ya 40 años, ¿no? El feminismo era pues así, pero bien acentuado, bien marcado, ¿ya? Y después, eso significa haber caído en el embrismo, que es la otra cara del machismo, ¿ya? El feminismo recalcitrante. Yo no estoy de acuerdo con el feminismo recalcitrante. Pero, ¿qué me impulsó a escribir este poema feminista titulado El poeta no debe ir a las mesas redondas? Ah, no, está aquí, esta es otra. El poeta no debe ir a las mesas redondas. ¿Qué me impulsó a escribir ese poema? Creo que estoy, bueno, confundida de poemario. En ese poema yo enjuiciaba a los poetas varones, los enjuiciaba porque no juzgaban con la debida consideración a la poesía de las mujeres. La miraban con cierto paternalismo, con cierta marca concesiva, como que nos estaban haciendo un favor, un favor porque nos hacían el honor de su lectura. Y pues, y entonces ese es un manifiesto que yo hago para la mujer escritora. Es un manifiesto que yo hago para la mujer escritora cuando digo que los poetas machos, en lo que ellos consideran que es una expresión bien lograda, en lo de las mujeres consideran que es una expresión melodramática, llena de miel y drama, y que cuando tenemos un acierto, en realidad ese acierto debería de nombrarse chiripazo o canasta desde media cancha que jamás volverá a repetirse. ¿Ya? Entonces, pues, estoy diciendo de memoria porque por ahí mis apuntes se me han extraviado un poquito, se me han traspapelado, pero no importa, recuerdo lo que decía. O que también tratan con sus comentarios, ¿no? Con sus concesiones, con sus miradas de, ay, mira, esta se ha atrevido a escribir, también trataban, porque ya las cosas han cambiado y hay que ser justas, también pues trataban de asfixiarnos, trataban pues de volvernos cianóticas, ¿no? Para que nuestra palabra no llegue hasta el nivel que ellos ocupaban. Bueno, las cosas han cambiado y ahora nosotros ocupamos un espacio que hemos sabido conquistar, no solo por nuestra lucha, no solo por la lucha de todas las feministas dentro del arte, dentro de la política, dentro de la educación. No, hemos sabido conquistar porque hemos tenido, aparte de valentía, nuestros productos han tenido calidad. Y no se trata de competir, sino pues de que haya equidad, que consideren que tan buena es la poesía de los hombres, cuanto tan buena puede ser la de los varones, siempre y cuando estas dos muestras de género sean realmente, válidamente estéticas, válidamente literarias. Eso es lo que yo puedo decir. No sé, Rosario de Fátima, si todavía me queda algún tiempito, ¿ya? Agradezco bastante, Sonia, le agradezco infinitamente por sus palabras, por su participación, por las lecturas de sus poemas, ¿sí? Como el tiempo siempre es el peor y más cercano juez, entonces sí, vamos a postergar para otra ocasión y otro encuentro más lecturas de su poesía. Encantada de la vida. Encantada de la vida.
Al público le voy a dejar un rasguito de su poesía, ¿sí? Voy a leer un poema de Espalda mordida por el humo. Antes de que me interne en tus dominios, deja que aspire una bocanada más de aire selvático, así soplaré sobre tu nuca manojos prohibidos de floresta y dejaré en tu espalda gránulos de fuego verde para que de ellos coman las ávidas alondras de mis manos. Esta es una muestra de la gran creación de Sonia Manzano Vela, que les dejo como un pequeño abrebocas para leer toda su poesía y reconocer la riqueza de esta gran y ecuatoriana autora que hoy día nos acompaña y tenemos el honor de tenerla con nosotros, de participar, de escucharla, ¿sí? Ella también coordina con la música, entonces la escuchamos de dos sentidos, ¿no? El sentido clásico de la música, ¿sí? Del lenguaje de la música y del lenguaje que compartimos todos, que es el español. Así que agradezco a Sonia este gran honor de su presencia en mi programa, a Sandrita Carvajal, su gran interpretación, su amistad, su colaboración en este programa. Así que les agradezco bastante, un abrazo entrañable desde la distancia, desde Quito a Guayaquil, y dejamos a nuestros amigos con ese abrebocas para que continúen la lectura de nuestra amiga Sonia Manzano Vela. Agradezco su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo también, un abrazo enorme, enorme. Gracias por la invitación. Honradísima. Gracias. Gracias, Rosario de Fátima. Gracias, audiencia. Muchas gracias, Rosario de Fátima. Muchas gracias, Sonia. Como hace una tarde, envío todo mi cariño para ustedes y para ese público que nos escucha. Uy, qué maravilla. Usted sabe cuánto la quiero, cuánto la valoro. Gracias, está correspondida. Señora amiga, Rosario de Fátima, estoy a las órdenes. Sí, otro programa para hacerlo sobre la narrativa, que sería lo importante. Porque por ahí tengo también otras anécdotas sabrosas. ¡Qué lindo! Gracias, amigas, gracias. Chao. Chao. ¿Y será que sale esa cosa también?